Perdón. Dale. Bueno, bueno, esta es una clase de lesión renal aguda asociada a contraste endovenoso. Sobre todo, vamos a ver diferentes términos que son nuevos eh, y un poco poner en cuestión qué hacemos nosotros en la práctica clínica, sobre todo los pacientes que están internados. Ah, bueno, dentro de lo que es las definiciones de lo que es insuficiencia renal aguda asociados a medios de contraste, históricamente había un concepto como tal que es la nefropatía inducida por contraste endovenoso. Y esto se empezó a cuestionar en los últimos años, sobre todo a partir de 2018, que digamos todo un grupo de nefrólogos empezó a cuestionar cuándo hablamos de una insuficiencia renal aguda asociada a contraste y cuándo es meramente inducida por contraste. Creo que esto igual lo mencionó Carlos en su clase anterior, pero básicamente cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal asociada al contraste es cuando se produce poco después de la administración del contraste iodado, sobre todo, y que puede estar causando directa o indirectamente la insuficiencia renal aguda. El concepto general es, nosotros tenemos muchos pacientes al que le hacemos tomografías de lo que sea con contraste, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. El ejemplo más claro es un paciente que viene, no sé, por ejemplo, séptico, y uno piensa que es poco abdominal, ya ves en el laboratorio que tiene algo de insuficiencia renal o no, pero dentro de las 24 yo le hago una tomografía de abdomen y veo a las 24, 48 horas que esa función renal empeora. Entonces, ¿yo estoy completamente segura de que solamente fue el contraste? No, quizás es un paciente que está séptico y que en realidad está haciendo falla multiorgánica, por así decirlo. Y la inducida por contraste es lo que quedó, digamos, un poco más relegada quizás, o nefropatía inducida por contraste, que es el término viejo, que uno tiene que estar casi 100% seguro de que fue solamente el estudio por contraste. Y esto en general se ve en pacientes, por ejemplo, pero también con pinzas en pacientes por ambulatorio, que yo le pido una tomografía de contraste por algún motivo, eh, y en un laboratorio de control veo que reagudizó la función renal. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos bien cuál es el estilo de vida, qué medicamentos sí, cuál es el estilo de vida del paciente como para estar 100% seguras de que es una insuficiencia renal solamente por contraste. Entonces eso como que lo dejamos en segundo plano. ¿Cuál es la fisiopatología? Como todo en la medicina, tampoco estamos tan seguros de esto, pero básicamente existen diferentes teorías que no son una, digamos, verdades absolutas, sino que se comparten. Y van mucho en relación en realidad a los fármacos en general, no solamente el contraste que tienen. Por ejemplo, la teoría más significativa es la citotóxica, básicamente que lesionan y se producen, digamos, radicales libres a nivel de los túbulos, sobre todo, estrés oxidativo y toda la cascada proinflamatoria que tenemos en básicamente la mayoría de los mecanismos del cuerpo, y eso genera lesión directa de las nefronas. Y por el otro lado tenemos la hipoxia medular renal, que habla de un desbalance, por así decirlo, entre la vasoconstricción, donde se activa, digamos, la adenosina y la endotelina, y la disminución de vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Estas dos, digamos, se comparten, la verdad es que las teorías no son completamente absolutas, y es también las que se comparten con la mayoría de los fármacos, sobre todo los antibióticos. Eh, Eso por un lado. Bueno, y existen factores de riesgo que uno puede predecir, y esto también después lo voy a seguir explicando, y hay un montón, digamos, de estudios que hablan de qué pacientes podrían, sí, tener más factores de riesgo de tener una insuficiencia renal aguda asociada o no a contraste endovenoso. Sobre todo en pacientes que utilizaron previamente medios de contraste en las últimas 72 horas, que tengan una fracción de eyección ventricular menor al 45%, y traigo, digamos, un poco a colación esto porque en general todos los estudios que se hicieron tienen que ver con pacientes dentro de la cardiología, que se someten a angiografías, a cinecoronariografías, que utilizan muchísimo contraste, eh, y bueno, esos son como los pacientes que fueron estudiados por el momento. Entonces, cuando tienen insuficiencia cardíaca, uno piensa que el volumen efectivo del riñón es mucho menor al habitual o al de una persona normal, entonces
todo lo que es el filtrado glomerular disminuye y obviamente le cuesta mucho más eliminar al 100% el contraste endovenoso. Obviamente que tenga una creatinina de base mayor al 1,5, que sean diabéticos, porque los diabéticos, y acá no está mencionado, pero los hipertensos también tienen ya, digamos, lo que es disfunción endotelial, o sea, ya tienen de por sí un grado de lesión previa que predispone, digamos, a la insuficiencia renal, que tengan un clínico menor a 44 mililitros y que sean adultos mayores. Acá dice 73 años, pero digamos, esto es medio con pinzas, pueden ser mayores a 65 o a veces los pacientes son mucho más jóvenes porque tienen otras comorbilidades y también son factores de riesgo. La verdad es que esto nosotros en la práctica clínica no es que vamos sumando puntos y decimos, bueno, le doy o no contraste, es dependiendo el paciente en sí, y a veces, pese a que tengan una insuficiencia renal de base, tomamos quizás otras medidas que ahora las voy a comentar. Bueno, un poco de medios de contraste. Básicamente, la mayoría se eliminan por vía renal y en general se excretan el 95 y el 100% dentro de las 24 horas, pero se vio en diferentes estudios que en los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica establecida pueden tardar hasta más de 40 horas en poder eliminar eso. Y eso nosotros lo podemos ver después en los pacientes internados que tienen, quizás les cuesta muchísimo más, digamos, normalizar o por lo menos llegar a valores eh, parecidos a los previos de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Eh, y acá entra, digamos, un poco en juego la osmolaridad que tiene, digamos, el contraste. Ahora ya no, pero en su momento los pacientes que tenían, perdón, los contrastes que tenían mayor osmolaridad, la plasmática, quiere decir que son mucho más tóxicos y hablan también de la viscosidad de ese contraste. Que la viscosidad en realidad habla de los polímeros, digamos, de los contrastes son mucho más grandes, por así decirlo, y eso genera quizás obstrucción y disminuye lo que es el filtrado glomerular como consecuencia. Acá hay dos estudios que hablaron específicamente del contraste iodado como tóxico, digamos, de la parte renal. Son estudios muy, digamos, muy escuetos, son, digamos, poblaciones muy no tan seleccionadas, pero son bastante variables, varían mucho entre la edad y el número de poblaciones en general son muy cortos, muy pocos, o sea, son 300 o 1000 pacientes que no, digamos, no es extrapolar, es muy difícil hacerlo. Y hablan, digamos, de los diferentes tipos de contrastes. Acá nosotros, esta habla, digamos, de la osmolaridad del contraste, de la viscosidad. Nosotros este es el que se usa acá. No está en la tabla, pero lo que busqué básicamente que es, eh, ¿cómo es isosmolar al plasma digamos, de los pacientes. Son contrastes nuevos, pero pese a que sea menos tóxicos que los demás, lo que dice es que 1 mililitro de este tipo de contraste equivale a 3 miligramos de contraste iodado endovenoso, que es, digamos, lo que uno trata de, digamos, dosificar en el paciente, son entre 1 o 2 miligramos kilo paciente. Entonces, se usan 120 mililitros. Si bien es una dosis súper aumentada, tratan de usar el menos tóxico, digamos, para los pacientes. Y estos son, en general, son todos contrastes nuevos que se están usando acá. Este es el que se usa en el hospital. Bueno, ahora, un poco hablando de lo que hablamos, de lo que siempre se pone en cuestión y a quién se lo indicamos, es el tema de la nefroprofilaxis. Todo lo que voy a decir a partir de ahora no tiene nada de evidencia. O sea, lo hacemos medio a ojo y la opinión, digamos, de expertos que a veces usamos UpToDate y demás como para tomar conducta, es basado un poco en la experiencia y un poco en qué resultados tenemos de estos estudios que ahora voy a nombrar. Siempre se pone en juego la hidratación parenteral, nosotros le damos piso a todo el mundo, la N-acetilcisteína, el bicarbonato intravenoso y las estatinas. Ya van a ver por qué. Bueno, este es un estudio que se llama PRESERVE, que básicamente es un estudio de no infidelidad que tomó aproximadamente 5.000 pacientes, de los cuales dentro de estos pacientes buscaban cuál era el efecto del bicarbonato intravenoso frente a pacientes que recibían solamente hidratación parenteral intravenosa versus un placebo.
y obviamente tenían en cuenta la acetilcisteína. Entonces, ¿qué querían decir ellos? Básicamente que el no recibir el tratamiento sea básicamente, digamos, o sea, lo que querían es demostrar que no recibir este tipo de tratamiento eh, favorecía la insuficiencia renal asociada al contraste. En 2017 son 5.000 pacientes que el criterio quizás para incluirlos es que tengan un clearance básicamente de 25 mililitros hora hasta más o menos 59, bastante variable. ¿Y qué nos dijo este estudio? Básicamente, no me lo voy a poner a ver a cada uno, pero básicamente es que no se vieron beneficios ni indicando bicarbonato sódico intravenoso sobre un plan de hidratación o sobre, digamos, la N-acetilcisteína sobre los pacientes que recibieron únicamente placebo. O sea, no reducieron la necesidad de diálisis, no reducieron como es la insuficiencia renal, digamos, dentro de los 90 días, ni la prevención de muerte. Así que no sirvió para mucho. Solamente nos sirvió hasta ahora para saber que no sabemos qué tenemos que hacer. Después, este es otro que es Amazing, que básicamente solamente habla de cómo es nefroprotección con plan de hidratación parenteral. Entonces, lo que hacían es, le daban a los pacientes, es un estudio muy, como es, con muy pocas pacientes, en realidad eran 300 pacientes, que acá no incluyeron a los pacientes de riesgo, que pues, en general son los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30 mililitros. Entonces, ahí ya nos habla de un sesgo, nos habla de que en general los pacientes nosotros les indicamos la nefroprotección a esos y acá no los incluyeron, entonces básicamente dice que recibir o no un plan de hidratación no previene digamos, no previene la insuficiencia renal asociada al contraste. Entonces, nos ayudan un poco los estudios, la verdad es que no mucho. En la práctica en general, y lo que uno a veces usa de up to date, porque es opinión de expertos y demás, es que existen ciertos criterios en que hay que tomarlos con pinzas, porque tampoco es la verdad absoluta, en cuando indico un plan de hidratación eh, a los pacientes que se van a someter a un estudio con contraste. Y acá hago un parate porque los pacientes que vienen con insuficiencia renal sépticos o lo que sea, yo no voy a esperar a darle, no sé, cualquier tipo de tratamiento para hacerle una tomografía si realmente me cambia la conducta. Pero podemos decir que los pacientes que no tienen, digamos, insuficiencia renal o que tienen un filtrado glomerular mayor a 30 mililitros minuto, no requerirían por lo menos medidas profilácticas. Nosotros, la verdad es que en la internación lo hacemos, el paciente que tiene una creatinina 1.5 y un clearance de 55, no le vamos a indicar un plan de hidratación amplio siempre. Y que dicen que cuando es menor a 30 o que no dializan y son pacientes de alto riesgo, esto que les digo, pacientes con insuficiencia cardíaca, que son hipertensos, son diabéticos y que ya se sometieron a estudios previos, deberíamos darle 3 mililitros kilo una hora antes del procedimiento y después entre 4 a 6 horas posteriores al estudio de 1.5 mililitros kilo hora. Esto se hace quizás sí, quizás no. A veces los nefrólogos que siguen a los pacientes lo recomiendan y de hecho lo evolucionan también. Eh, y a veces sí o no hablan de la N-acetilcisteína. La verdad es que la evidencia de este medicamento habla de los probables beneficios que es como otra vez un antioxidante que disminuye el estrés oxidativo y favorece, digamos, a la vasodilatación. Las guías clínicas tanto de cardiología como de nefrología no lo recomiendan porque no hay evidencia de que haya mejorado. Nunca los pacientes que recibieron nefroprofilaxis un día previo o horas previas con 600 a 1200 miligramos del comprimido por vía oral tuvieron en el tiempo una mejoría de la función renal o evitaron la insuficiencia renal. Entonces, la verdad, yo no sé si alguna vez alguien lo indicó, nosotros en general no, pero bueno, a veces los nefrólogos, depende con quién trabajemos, lo indican, pero bueno, sepan eso, que digamos el grado de evidencia no está claro. Y nada más. Ahora, vengo
con ejemplos, que también me los hizo Washi hoy. No sé, tengo un paciente que es diabético, es hipertenso, y no mucho más, que viene a hacerse no, que viene no, que viene por fiebre, ven en el laboratorio que tiene sin laboratorios previos, no tiene historia clínica, pero tiene insuficiencia renal aguda, y yo le estoy buscando un tipo de foco. Tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene diarrea, le harían un estudio por contraste, le darían hidratación previa o qué harían primero con el paciente. Obviamente abocado a esto, no me digan que tengo que hacer. ¿Lo hidrato? Bien. ¿Pero lo hidrato por qué? ¿Porque está séptico o porque tengo miedo de que haga insuficiencia renal? Diarrea. Tiene sus otros componentes de hipertensión, Bien. diabetes. Y si tuvieran que decir si es inducida o asociada, ¿qué es? Asociada. Sí, es más asociada, o sea, yo diría que el inducida claro, inducida por contraste tenés que estar muy seguro y nunca estamos muy seguros, la verdad. Y no otra cosa. Exacto. Asociada o no. Está Que haya tomado algún fármaco previo. Existen muchos pacientes que toman también antibióticos de forma, qué sé yo, ambulatoria, y también favorece a la disfunción renal. Así que nada, los invito a leer todos los estudios para que tomen sus conductas. La verdad es que no hay nada claro. La conclusión de esta clase era cortita, era para decirles básicamente que no hay evidencia, siempre queda el criterio médico y siempre con el paciente enfrente. Eh, Gracias.